Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes, llenos de energía y con muchas ganas de hablar de algo que nos apasiona a todos. Hoy estoy súper emocionado. De sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, porque a mí también me fascina, me obsesiona a Kyurek y Buyukustun enfrentados. ¿Listos para desentrañar el misterio, la magia, la intensidad? Prepárense porque vamos a explorar el universo de estos dos titanes de la actuación turca. El drama más intenso que hemos presenciado, una historia llena de emociones, pasión, secretos, conspiraciones y, bueno, ya lo verán. No se lo pierdan, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese universo. Vamos a analizar a fondo la química que desborda la pantalla, los personajes que nos robaron el corazón y, por supuesto, las series que nos dejaron sin aliento. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te doy la bienvenida a nuestra comunidad de apasionados por las series turcas y el buen drama. Te animo a que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores favoritos. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Así no te perderás nada. Y por favor, no lo olvides, si te gusta lo que ves, déjame tu like, es muy importante. Y por supuesto compártelo con tus amigos, con todos aquellos que aman este mundo de intriga y pasión. Ayúdame a crecer esta comunidad, porque la pasión se comparte, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a lo que nos trae aquí. Cuando hablamos de Kyurek y Buyukustun enfrentados, no nos referimos a un enfrentamiento literal, a un duelo actoral en el sentido estricto de la palabra. No. Más bien nos referimos a una explosión de talento, a una química explosiva, a una conexión que traspasa la pantalla, a dos actores increíbles, dos artistas consumados que en sus respectivos proyectos nos han regalado momentos inolvidables. Momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y hasta enojarnos con los personajes. Pero, ¿de qué estoy hablando exactamente? ¿De qué estamos hablando todos? Para aquellos que no estén familiarizados con el universo de las series turcas, estamos hablando principalmente de dos producciones que marcaron un antes y un después, series que se convirtieron en un fenómeno global. En primer lugar, tenemos a Engin Akyurek, un actor con un talento descomunal, un actor que te atrapa con solo una mirada, un actor que tiene la capacidad de hacerte sentir lo que su personaje siente. Un actor con una mirada que lo dice todo, una mirada que puede expresar la alegría, la tristeza, la ira, la esperanza, todo. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, que han roto récords de audiencia y que han dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Entre ellas destaca Fatmagul Unsukuene, donde nos rompió el corazón con su interpretación de Kerim Ilgaz. Un Kerim que nos enseñó la importancia del perdón, de la redención y de la lucha por el amor. Un personaje que nos hizo creer en la posibilidad de un futuro mejor, incluso después de la tormenta. Y por supuesto Kara Para-Aşk, donde demostró toda su versatilidad y su capacidad para interpretar a un personaje complejo y lleno de matices junto a Tuba Buyukustun. Y hablando de Tuba Buyukustun, ¡qué mujer! Una actriz con una belleza impactante, una elegancia innata y un talento que la ha catapultado a la fama internacional. Una actriz que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su talento, su carisma y su capacidad para transmitir emociones. La hemos visto en series que han marcado un hito en la televisión turca y más allá. Así, donde cautivó a todos con su papel de Así, una mujer fuerte, valiente y con un espíritu indomable. Un personaje que nos enseñó la importancia de la familia, del amor y de la perseverancia. Y en la ya mencionada Kara Para-Aşk, donde compartió protagonismo con Engin Akyurek, generando una química que... ¡Ay, Dios mío! Que traspasó la pantalla. La idea de enfrentados, como ya dije, no es literal. No es que hayan estado en un duelo actoral, en una competencia. No. Sino más bien que cada uno en sus respectivos papeles y series, se han enfrentado a desafíos emocionales intensos, a situaciones límite, a amores y desamores que nos han hecho vibrar, que nos han mantenido al borde del asiento. Y es que ambos son maestros en el arte de transmitir emociones, en el arte de hacernos sentir lo que sienten sus personajes. Son capaces de sumergirnos en sus universos, de hacernos reír, llorar, suspirar y hasta enojarnos con ellos. En Fatmagul Unsukuene, Engin Akyurek nos regaló una interpretación magistral, una actuación que quedará grabada en la memoria de todos los amantes de las series turcas.
Kerim, su personaje, se enfrenta a la culpa, al arrepentimiento y a la lucha constante por la redención. Vemos a un hombre roto, destrozado por las circunstancias, que busca desesperadamente la forma de enmendar un error que le cambió la vida, de encontrar el perdón, de recuperar su dignidad y de amar, a pesar de las adversidades y de todo lo que se le viene encima. Akyurek logró que empatizáramos con él, que sufriéramos con él, que entendiéramos sus miedos y sus inseguridades, y que celebráramos con el corazón en la mano sus pequeños triunfos, sus avances. La serie en sí misma es un drama muy potente, un relato desgarrador que nos hace reflexionar sobre temas tan importantes como la justicia, la igualdad, la violencia de género y la importancia de la solidaridad. Por otro lado, Tuba Büyüküstün en Así nos cautivó con su papel de Así Demir, una mujer fuerte, independiente, con un pasado lleno de secretos y de dolor. Así se enfrenta a un amor prohibido, a la lucha por su familia, a las intrigas y a los desafíos que rodean su vida. Tuba, con su mirada penetrante, con esa mirada que transmite tantas emociones sin necesidad de palabras, con su capacidad innata para expresar el dolor, la alegría, la rabia, todo. Nos regaló una interpretación inolvidable. Su personaje es un ejemplo de fortaleza, de valentía, de perseverancia, de amor incondicional. Así nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay que luchar por lo que uno cree, por lo que uno ama. Pero sin duda, la serie que unió a estos dos grandes talentos, la serie que generó la mayor expectación, la serie que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses y que todavía hoy sigue siendo un referente en el mundo de las series turcas es Kara Para Aşk. En esta serie Engin y Tuba interpretaron a Ömer Demir y Elif Denayse, dos personajes que se ven envueltos en una trama de crimen, romance, misterio, intrigas y giros inesperados. La química entre ellos fue innegable, la tensión era palpable, el amor florecía en cada escena y la historia nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La historia de Kara Para Aşk es intensa, apasionante, con giros inesperados que te dejaban con la boca abierta, con momentos de alegría que te hacían sonreír y con momentos de dolor que te hacían llorar a mares. Vemos a Ömer, un policía dedicado a su trabajo, un hombre con un fuerte sentido de la justicia, que se ve envuelto en una investigación que cambiará su vida para siempre. La muerte de su prometida lo lleva a descubrir una red de corrupción y de crimen organizada, y a conocer a Elif, una diseñadora de joyas que se ve obligada a colaborar con Ömer para resolver un caso que involucra a su familia. Y el amor surge inesperado, intenso, prohibido. La conexión entre ellos es inmediata, pero también complicada, llena de obstáculos y de secretos. Ambos deben enfrentarse a la adversidad, a las mentiras, a las traiciones, a los enemigos que intentan separarlos a toda costa. Deben luchar por su amor, por su felicidad, por su futuro. Lo que hace que esta serie sea tan especial, lo que la eleva a otro nivel, lo que la convierte en un clásico, es, sin duda, la química entre Engin y Tuba. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo contribuye a crear una atmósfera de pasión, de tensión, de deseo, de amor, que nos atrapa desde el primer episodio, desde el primer encuentro, desde el primer cruce de miradas. Cada escena compartida entre ellos es un deleite para los sentidos, un festival de emociones, una explosión de sentimientos. La serie es un ejemplo de cómo dos grandes actores pueden elevar una historia a otro nivel, de cómo pueden hacer que una historia, por muy dramática que sea, se convierta en algo mágico. En Kara Para Aşk, Akyurek y Büyüküstün demostraron que son capaces de interpretar a personajes complejos, con matices, con una gran profundidad emocional. Ömer es un hombre con un fuerte sentido de la justicia, que busca la verdad por encima de todo, que está dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Un hombre que lucha por proteger a los que ama, un hombre que está dispuesto a dar su vida por Elif. Elif es una mujer fuerte e inteligente con un gran corazón, que debe enfrentarse a situaciones difíciles y que lucha con uñas y dientes por defender a sus seres queridos. Una mujer que a pesar de todo conserva la esperanza, la bondad y la fe en el amor. La serie también nos plantea preguntas sobre la moral, sobre la corrupción, sobre el poder, sobre la importancia de la familia, del amor, de la amistad, de la lealtad, de la perseverancia, de la lucha por la verdad. Nos hace reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la importancia de la justicia y sobre la necesidad de luchar por un mundo mejor. Es una serie que nos entretiene, pero también que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace cuestionarnos cosas. Y todo esto gracias a las brillantes interpretaciones de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hay una cantidad de momentos icónicos en Kara Para Aşk que se han
He dado grabados a fuego en la memoria de todos los fans. Momentos que nos hacen suspirar, reír, llorar y volver a suspirar. Pensemos en la escena del beso bajo la lluvia torrencial que simboliza la purificación, la pasión, la entrega total. En la escena donde se confiesan sus sentimientos, donde se dicen por primera vez lo que sienten el uno por el otro, donde se entregan el uno al otro. En la escena donde se abrazan después de una pelea, donde se perdonan, donde se reencuentran. En la escena en el yate, la escena en el desierto, son momentos que se quedan grabados en nuestra memoria y que nos hacen suspirar, que nos hacen sentir esas emociones a flor de piel. La serie está llena de escenas memorables, gracias a la química y a la intensidad de sus protagonistas. La pregunta del millón, la pregunta que a menudo nos hacemos los fans, la pregunta que nos atormenta, es ¿por qué esta química, esta conexión, esta magia es tan especial? ¿Qué tienen en Jin y Tuba que los hace brillar tanto juntos? ¿Qué es lo que los convierte en una de las parejas más icónicas de la televisión turca? Y creo que la respuesta reside en la profesionalidad, en la dedicación, en la entrega total de ambos actores. Son capaces de meterse en la piel de sus personajes, de sentir sus emociones y de transmitirlas al espectador de una manera tan auténtica, tan creíble, que nos hacen olvidarnos de que estamos viendo una serie de televisión y nos sumergimos en su mundo. Son capaces de hacernos creer en el amor, en la pasión, en el dolor, en la alegría, en todo. Además, creo que hay algo más, una chispa, una complicidad, una conexión que va más allá de lo profesional y que se refleja en la pantalla. Una conexión que se basa en el respeto, en la admiración y en el entendimiento mutuo. En resumen, cuando hablamos de Akyurek y Buyukustun enfrentados, no nos referimos a un enfrentamiento literal, sino a la intensidad, a la pasión, a la emoción que ambos actores han demostrado en sus diferentes proyectos y sobre todo, en Kara para Aşk. Son dos grandes talentos, dos artistas que nos han regalado momentos inolvidables, que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Son dos actores que han demostrado que el talento, la dedicación y la pasión pueden convertir una serie en un fenómeno global. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Qué rápido pasa el tiempo cuando hablamos de lo que nos gusta. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Engin Akyurek y Tuba Buyukustun. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el recorrido? ¿Sintieron la emoción? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Cuál es su momento favorito de Kara para Aşk? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenmelo saber en los comentarios, soy todo oídos. Y no se olviden de ser amables, de respetar las opiniones de los demás y de compartir su amor por estos dos grandes actores. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos, compartirlo con todo el mundo. Y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas, sobre actores, sobre actrices, sobre dramas. Tenemos mucho que compartir. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós.